El siglo XII. Has mencionado eso como un momento donde se repunta la cultura. ¿Qué nos puedes decir del auge de la teología, si lo hubo en esa época? Ciertamente hubo un auge de la teología. Empiezan a surgir lo que se llaman las escuelas catedralicias. Las catedrales, por definición, son iglesias donde están obispos y por tanto son iglesias en las ciudades. Hasta esa época las ciudades habían sido pequeñísimas. Ahora, como consecuencia de lo que acabamos de decir, las ciudades están creciendo. Entonces, en las iglesias esas, las catedrales, empieza a haber escuelas. Escuelas para enseñar a la gente, pero también escuelas para estudiar teología, para tener bibliotecas, para discutir, etc. Una especie de pequeña universidad. Todavía no existe la universidad, eso vendrá al siglo siguiente, pero algo parecido ya que va aumentando. De manera que si antes, en la Edad Oscura, el centro de conocimiento había estado principalmente en los monasterios, ahora empieza a pasar a las ciudades, especialmente la ciudad de París, pero varias otras. Y en esas ciudades empieza a haber algunos maestros que van a ser muy importantes. Había en París, por ejemplo, un monasterio que se llamaba San Víctor, que estaba a la orilla misma de la ciudad y por tanto era un monasterio citadino. Y allí los maestros de San Víctor eran personas de unas tendencias místicas muy fuertes, una gran tradición de misticismo, de contemplación y todo eso. Y en el siglo XII, Hugo de San Víctor, que es el abad, el jefe de ese convento, empieza a combinar eso con el estudio, con lo que llamaba en esa época la dialéctica, que quiere decir el pensamiento razonado. Y entonces de ahí va surgiendo lo que va a ser típico de la mejor teología medieval, que es una teología que tiene pasión, pero al mismo tiempo tiene razón, que piensa y siente a la vez. El gran maestro de eso fue un tal Pedro Lombardo, se llama Lombardo porque venía de Lombardía, claro, pero que vivió también en París, que escribió una famosa obra que se llama Las Sentencias de Pedro Lombardo, 4 tomos, y es una teología sistemática de principio a fin. Y ese libro fue el libro de texto que usaron las escuelas a partir de entonces, por todo el resto de la Edad Media, como libro para estudiar teología. Los otros dos grandes teólogos de esa época son Anselmo. San Anselmo fue arzobispo de Canterbury, que es la principal posición eclesiástica en Inglaterra, pero fue una persona también que se dedicó al pensamiento, al estudio, y fue, entre paréntesis, la persona que nos legó una prueba de la existencia de Dios que después se ha discutido mucho por los filósofos, que no vamos a entrar en detalles, pero básicamente lo que él trata de probar es que la no existencia de Dios es una contradicción en sí misma, que hablar de un Dios que no existe es casi como hablar de un triángulo que tenga 4 lados. La otra cosa que Anselmo nos dejó es su manera de entender la obra de Cristo. Eso que decimos tan a menudo de que Cristo vino a pagar nuestras deudas porque teníamos una deuda infinita y solamente Dios puede pagar una deuda infinita, pero la deuda la había contraído el ser humano y por tanto tenía que ser pagada por un ser humano y por eso Dios se hizo hombre. Eso es una doctrina creada por Anselmo. Fue Anselmo el que desarrolló esa manera de entender la obra de Cristo. Y el último que quiero mencionar es a Abelardo, que es famoso por sus amoríos con Eloísa, pero que también fue una persona que se dedicó al estudio y escribió un libro que fue muy influyente en el resto de la Edad Media, aunque fue muy mal recibido, que se llamaba Sí y No. Y en ese libro él hacía una pregunta y entonces buscaba textos bíblicos y textos de los antiguos escritores de la iglesia, lo que llamaban los padres de la iglesia, que contestarían diciendo que sí. Y entonces otra lista de otros textos bíblicos y otros padres de la iglesia que parecían decir que no. Y él no lo dejó así nada más, para mostrar que había ciertas dificultades en la tradición. Más adelante, la manera básica de hacer teología de la Edad Media va a ser precisamente tomar esos dos tipos de fuentes y ver cómo se pueden coordinar. Pero ese libro, Sí y No, de Anselmo, fue muy, pero muy influyente. De modo que ya en el siglo II empieza a surgir, sobre todo en París, Abelardo vivió en París, Hugo de San Víctor vivió en las afueras de París, Pedro Lombardo vivió en París. París se va volviendo el centro
de la teología occidental. Y un poquito también en Inglaterra, donde después va a surgir la Universidad de Oxford y eso, pero básicamente París se vuelve el centro de esa teología en el siglo XII.